Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Daisy. Si has estado buscando por una máquina láser que sea fácil de utilizar, compacta, pero con mucho poder de corte y grabado a la vez, este video te va a encantar y te va a ser de mucha utilidad. Estoy muy emocionada de colaborar con WeCreate para presentarles su nueva innovación, la serie Vista. Esta máquina compacta y cerrada es ideal para espacios pequeños y sobre todo si ya tienes mucho equipo de trabajo, así como yo, pero se facilita colocarla en cualquier esquinita de tu estudio de manualidades, ya que es compacta y viene equipada con funciones increíbles, como por ejemplo cámara de vista superior y un láser que gira 90 grados para crear grabados rotativos con facilidad. En este video te voy a mostrar todo lo que viene en la caja, exploraremos sus características, crearé los primeros proyectos para que veas su funcionamiento y compartiré mi opinión honesta. Y voy a comenzar, pero antes me gustaría invitarte a que te suscribas a mi canal, a que le des like al video y también a apretar la campana de notificaciones. De esta forma no te perderás ninguno de mis videos nuevos. Comencemos. Voy a mostrar rápidamente lo bien que viene empacada. Yo ya la saqué de la caja porque está muy pesada y necesité ayuda para sacarla. Esta nueva máquina láser de WeCreate de la serie Vista es una versión compacta pero muy poderosa. Al abrir la caja, lo primero que se destaca es su diseño moderno y su tamaño reducido. Ideal si tienes poco espacio en tu estudio. Pero no te dejes engañar por su tamaño, porque incluye características innovadoras, como por ejemplo una cámara de vista superior integrada que te ayuda a posicionar tus diseños con precisión. Esto me encanta. También trae el módulo láser giratorio de 90 grados, permitiendo grabar objetos cilíndricos como vasos o termos y sin necesidad de elevadores. Hay que remover los pines de transportación antes de abrirla. Adentro trae accesorios muy útiles como el Air Assist o el asistente de aire que mantiene tu área de trabajo limpia. Esta máquina está disponible en dos colores, blanco clásico y un bonito azul claro. Y estos son todos los accesorios que vienen en la caja. Su cable de conexión a la electricidad, su manguera de escape, el asistente de aire, dos hojas de madera de balsa de 3 milímetros, el kit rotatorio para hacer grabados cilíndricos, bandeja y parrilla para el área de trabajo y otros accesorios necesarios para su funcionamiento. Y voy a comenzar a ensamblar las partes que vienen sueltas. Voy a colocar la bandeja y la parrilla en el área de trabajo de la máquina. La parrilla va con el lado plano hacia abajo. Coloca los dos tapones de silicona a ambos lados de la máquina para prevenir que se escape el humo. Ahora voy a conectar la asistencia de aire. Y también coloquémosle la manguera de esta forma. Ahora voy a conectar el cable de la electricidad y también el cable USB desde la máquina a la computadora. Luego vamos a colocar la manguera de escape.
Y antes de encender la máquina, removamos los tornillos protectores de transportación. Trae 2 a cada lado. Ahora encendamos la máquina. Ahora vamos a instalar el programa. Nos venimos a wecreate.com, luego software, luego acá presionamos en descargar. Dependiendo del sistema que tengas, acá te va a dar la opción de descarga. Yo voy a descargar el de Windows. Ya descargado, lo abres y presionas acá donde dice Canvas. Luego vamos a instalar la máquina. Nos venimos acá, agregar. Y aquí tenemos ya, la seleccionamos y acá te está preguntando si quieres conectar la membresía premium. Yo le voy a poner cancelar. Ya la máquina ya está conectada. Bueno, y vamos a comenzar a crear el primer proyecto. Este programa tiene características muy útiles. Tú puedes acá insertar líneas, formas, texto, imágenes que ellos tienen acá y que tú puedes utilizar si tú lo deseas. También puedes crear imágenes con inteligencia artificial. Tenemos acá también la opción para poder cortar rompecabezas. Si vienes a imágenes, acá puedes encontrar tú una gran variedad de imágenes gratis que podrías utilizar. Si deseas utilizar cualquiera de estas, simplemente lo seleccionas y ya lo vas a tener acá en el Canva. Ya tú lo puedes seguir personalizando. Le puedes poner acá texto o incluso le podrías agregar un borde utilizando esta opción de offset. Ahora te voy a mostrar a cómo insertar imágenes desde tu computadora. Te vienes a Archivo, Importar. Abres el folder en donde tienes los diseños o imágenes y lo seleccionas y lo abres. Yo voy a insertar uno que está en formato SVG. Acá lo tengo ya. Este ya viene con las medidas, pero tú acá le puedes cambiar las medidas deseadas. Acá puedo ver que las medidas están en milímetros. Si a ti te gusta trabajar en milímetros, lo puedes dejar así, pero si lo deseas cambiar a pulgadas, te vienes acá a Settings o a Ajustes y lo cambias a pulgadas. Luego cierras la ventana. Luego, si quieres cambiarle el tamaño, simplemente te vienes acá arriba a la barra de tamaño y ya le puedes cambiar el tamaño. Yo lo voy a dejar así. Este diseño tiene varias capas y en un momento te voy a mostrar a cómo ajustar los parámetros para cada una de estas capas, ya que voy a hacer corte, grabado y trazado para que veas lo fácil que funciona hacer personalizados con esta máquina. Pero primero vamos a ir a colocar el material en el área de trabajo de la máquina. Este proyecto lo voy a crear utilizando madera de balsa de 6 milímetros de grosor. Sé que está un poco gruesa, pero quiero ver cómo corta madera más gruesa de 3 milímetros. Ahora que ya colocamos el material en el área de trabajo de la máquina, vamos a presionar acá donde dice refrescar. Como ves, ya nos tomó foto del área de trabajo, del material, por lo que vamos a centrar el material acá adentro. Luego acá vamos a seleccionar el material que vamos a cortar. Acá en la derecha donde dice material, presionamos. Vamos a seleccionar madera, luego madera de balsa y luego vamos a seleccionar el grosor. Esta madera de balsa es de 6 milímetros. Y luego acá confirmamos. Ahora que ya seleccionamos el material, vamos a poner los parámetros de corte y grabado para cada una de estas capas. Por ejemplo, esta capa color gris va a ser corte, pero por el momento la voy a borrar porque esa la voy a cortar en otra hoja de madera de plywood. Voy a seleccionar el diseño que quedó y lo voy a alinear. Lo voy a alinear acá abajo. Y voy a seleccionar la capa color naranjo claro. Y ese va a ser corte. Vamos a seleccionar a corte acá en la derecha. Luego, estas letras naranja oscura también van a ser corte. Le vamos a seleccionar cada una de ellas corte. También el corazón va a ser corte. Y esas las vamos a colocar más arriba porque esas las vamos a cortar aparte.
pero siempre en la misma hoja. Ahí lo tenemos. Ahora, este texto color naranja claro que quedó, lo vamos a seleccionar y vamos a hacerlo enmarcado. Porque a la hora de ensamblar este diseño, se nos va a facilitar poner las letras que vamos a cortar acá, separado. Puede que todavía no tengas idea de lo que vamos a hacer, pero en un momento te muestro. Voy a seleccionar grabado en línea a todas estas. Y ahí está. Ahora, la capa color negro va a ser grabado. Lo vamos a seleccionar y vamos a asegurarnos que diga grabado todo. Y así está. Como nos dio la opción de seleccionar el material y su grosor, automáticamente nos dio los parámetros de corte y grabado. Eso es una gran ventaja porque a veces uno pierde tiempo haciendo pruebas de corte y grabado para encontrar los parámetros correctos. Con esto pues ya sabemos que va a funcionar. Asegurémonos de alinear bien el diseño en el material y luego vamos a presionar acá donde dice comenzar. Como ves, así lo va a cortar. Todo se ve bien acá, pero para asegurarnos vamos a enmarcarlo. Presionamos acá enmarcar. Como ves, la máquina ya está enmarcando el diseño. Si lo enmarcó bien, vamos a presionar acá donde dice enviar. Y nos vamos a la máquina a crear el corte y grabado. Cerremos la máquina y apretemos el botón de encendido. La madera de balsa que estoy utilizando en este momento es un poco gruesa. Es de 6 milímetros de grosor. Quería probar cómo quedan los cortes en esta madera utilizando esta nueva máquina. El grabado he visto que lo ha dejado muy bien. Y también los cortes de las letras veo que también los está dejando bien definidos. Y lo que me admira mucho es que va haciendo los cortes y no va quedando ninguna sombra de humo. Y aquí está ya. Vamos a ver cómo quedó. Pues el corte está definido y sin ninguna sombra de humo, mancha ni nada, ni quemadura. Han quedado muy bonitas. Y voy a crear un personalizado con estas letras. Miren, el grabado ha quedado muy bonito. Ahora, estas letras las voy a pegar acá con super glue y como hicimos el trazado, se nos va a hacer muy fácil alinearlas. Antes de pegarlas, las voy a pintar con pintura acrílica color blanco. Y luego voy a cortar un borde alrededor para colocárselo y darle un poco más de estilo. Esta es la pintura que utilizo, es una pintura básica de acrílico, color blanco hueso. Esta pintura es mate. Y estoy utilizando una brocha de esponja. Nada más le estoy dando una pasada. Y procuro solo pintar la parte de arriba porque me gusta el color negro de alrededor. Sucesivamente voy a ir pintando todas las letras y las voy a dejar secar como unos 5 minutos y luego las voy a colocar, las voy a pegar en el otro cuadro utilizando super glue. Puedes utilizar cualquier pegamento de madera que tú desees, pero a mí me gusta utilizar super glue porque pega súper rápido y es permanente. Va quedando muy bonito. De esta forma podríamos crear una gran variedad de personalizados como adornos de pared, cuadros para mesa, adornos para puerta, etc. Ahora voy a colocarle el borde. También lo he cortado con madera de balsa de 6 milímetros. Aquí lo tengo ya listo. Y aquí lo tenemos ya, quedó bien nítido, muy limpio, me encanta. Lo podríamos colgar en la pared o lo podríamos
colocar en una mesa. Me gusta cómo se ve este adorno con esta madera de 6 milímetros. Después de esto me voy a crear unos adornos navideños para mi árbol. Ahora voy a pasar a instalar la herramienta rotatoria para poder hacer personalizados en artículos cilíndricos como tumblers. Y estos son los accesorios y herramientas que necesitamos. Y voy a colocar las abrazaderas utilizando los tornillos que vienen con ella. Y ya lo tenemos. Acá es donde van los cilindros o las tumblers. Abajo tiene una perilla donde podemos abrirlo para poder colocar la tumbler y ajustarla dependiendo del tamaño. Ahora vamos a colocarlo en la máquina, pero primero vamos a desatornillar estos dos tornillos del lado izquierdo de la máquina. Ahora vamos a remover la parrilla. Después desplacemos la barra láser hacia el frente y coloquemos el accesorio rotatorio a modo que quede incrustado en los dos pines que están ahí cerca de los agujeros en donde removimos los tornillos. Después vamos a colocar los tornillos que removimos al principio, a modo que quede bien apretado. Vamos a conectar el accesorio rotatorio en la parte de atrás de la máquina. Ahora vamos a rotar el módulo láser. Desatornillemos los tornillos que están al extremo del módulo láser. Luego rotémoslo y después vamos a volver a apretar los tornillos. Y ya está listo, pero acuérdate de poner la barra láser hasta el frente. Ahora voy a medir la circunferencia de la tumbler que voy a personalizar con grabado láser. Primero voy a colocar esta otra parte para poder acomodar la tumbler y la vamos a colocar en las abrazaderas. Luego con la perilla vamos a apretar y procuremos que esta otra parte quede cabal en el centro de la tumbler para que la acomode y de esta forma no se mueva a la hora de hacer el grabado. Y para ver si la tumbler está bien alineada, vamos a colocar el nivel encima de la tumbler y vamos a regular con esta perilla hasta que llegue a nivel. Ahora ya tenemos la tumbler lista para personalizarla. Vamos a refrescar acá. Como ves, ya nos tomó la foto. Luego nos venimos a la esquina superior derecha y le vamos a cambiar de laser flat a laser cylindrical. Acá está el área de trabajo. Luego vamos a insertar la imagen que vamos a utilizar para personalizar esta tumbler. Aquí tengo la imagen. El área roja dice que no es área trabajable, por lo que le voy a reducir el tamaño. Y también lo vamos a rotar utilizando este icono de acá arriba. Luego acá vamos a colocar las medidas del contorno de la tumbler. Esta medía 9.25 pulgadas. El diseño se movió un poquito. Voy a ajustar las medidas a modo que quede adentro de la tumbler. Si deseas, le puedes cambiar el color para poder verlo mejor. Ahora vamos a seleccionar el material.
de la tumbler. Esta es una tumbler de acero inoxidable azul, le podemos poner. Confirmar. Ahora seleccionemos el diseño y asegurémonos que esté acá en grabado. Luego en poder le vamos a poner 80 de poder y en velocidad le voy a poner 100 y en densidad de línea le voy a poner 140. Vamos a ver cómo nos hace el grabado. Ahora vamos a visualizarlo. Presiona acá donde dice 3D Preview. Y así es como lo va a grabar. Lo puede rotar para ver cómo se ve. Mira qué bonito. Ya está lista para el grabado. Ahora vamos a presionar en comenzar. Continuar procesando. Volvemos a ver cómo nos quedaría. A mí me parece bien, pero para asegurarnos vamos a enmarcarlo. Presionemos framing y vamos a ver cómo lo enmarca. Ya lo enmarqué 2 veces y me parece que está centrado. Así es que voy a proceder con el grabado. Y ya tenemos acá el grabado en la tumbler. Vamos a ver cómo quedó. Bueno, ahorita se ve un poco ahumado, pero eso no es ningún problema. Vamos a utilizar una esponja Magic Eraser y la vamos a limpiar para que se le quite el humo hasta que podamos ver el acero inoxidable. Y acá tenemos ya la tumbler personalizada. Me encanta cómo quedó. De esta forma puedes personalizar una gran variedad de tumblers o artículos cilíndricos. Quedó muy bonito el grabado. Como pudiste ver, fue muy fácil de hacer este personalizado. Acá tengo yo otras 2 tumblers ya personalizadas. Mira qué bonita quedaron. Aquí tengo esta otra. Mira, hermosos. Con esta máquina vas a poder hacer una infinidad de personalizados únicos y muy bonitos. Ahora rápidamente te voy a mostrar a cómo cortar y grabar en acrílico y cómo cortar y grabar en piel o cuero. Para este grabado y corte estoy utilizando acrílico color rojo y los parámetros para estas son corte 100 de poder, 2 de velocidad y 2 pasadas. Grabado 100 de poder, 150 de velocidad y una pasada. Corte y grabado muy definido. Estos acrílicos traen protección arriba y abajo. Yo le quito la de arriba para hacer el grabado y por último le quito la de abajo hasta que ya se ha hecho el corte y grabado. Quedó muy bonito, mira, muy definido. Ahora voy a hacer un corte y grabado en cuero genuino. Este cuero es de 3 milímetros de grosor y los parámetros te los dejo en la pantalla. Y aquí tenemos ya el corte y grabado en piel genuina de 3 milímetros de grosor. Tiene un poquito de ceniza, pero lo puedes limpiar con un paño y quedará muy bonito. Aquí está el corte y grabado en acrílico y el corte y grabado en piel. Honestamente estoy muy contenta con el funcionamiento de la nueva máquina de corte y grabado láser WeCreate Vista. Es súper fácil de configurar, fácil de utilizar y podemos hacer una gran variedad de cortes y grabados en diferentes materiales. Como ya lo pudiste ver, podemos cortar en madera de balsa más gruesa que 3 milímetros. La que cortamos es de 6 milímetros e hizo un corte muy limpio, sin sombras de quemado. También grabado en acero inoxidable. Grabado y corte en cuero y acrílico. Y estos solo son algunos de los personalizados que tú puedes crear con esta máquina.
Más adelante te voy a estar presentando más proyectos utilizando esta maravillosa máquina. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar el enlace de esta nueva máquina de corte y grabado láser WeCreate Vista. Espero que hayas disfrutado de este desempaque, revisión y tutorial de la nueva máquina de corte y grabado láser WeCreate Vista. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas al canal, a que le des like al video y también a apretar la campana de notificaciones. Y si te gustaría compartir este video, te lo agradecería. Y si creas alguno de los proyectos inspirados por mis tutoriales, te invito a que los compartas en mis redes sociales. A mí me encanta ver sus proyectos. Gracias por tu visita y nos vemos en mi próximo tutorial.